Les damos una calurosa bienvenida a la audiencia en general. Sean ustedes bienvenidos a nuestra demostración del Story Live de los Cainas del curso de Cátedra Vallejo. Somos el equipo número 2, conformado por Albán Castillo, Jonathan, Robert Berl, Cancino Chávez, Diego Estefan, Chafloque Lainez, Magdalena Julián, Castelo Montesa, Gerson Yair, López Peña, Laiber, Pérez Cabrera, Henry Emerson, Hinches Ramos, Miguel Salvador, Vergara Vallejos, Fabián, Zapata Navarro, Brandon Paul, Seña Avances, Andy, todos alumnos de la Universidad César Vallejo de la sede de Chiclayo. Y en esta oportunidad estamos felices de presentar el tema que se nos asignó, es decir, los Cainas. Aprovechando esta oportunidad para presentarles la vida como docente de César Vallejo, su obra, su significado e importancia. César Abraham Vallejo Mendoza, también considerado como uno de los mejores poetas, siendo último hijo de don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, nació en Trujillo en 1892 y falleció en París en 1938. Según el autor Jurado Fabio, en su revista Javeriana, desde las páginas 87 al 94, nos relata el mejor testimonio de Ciro Alegría acerca de César Vallejo como docente, donde rescatamos sus principios como docente, así como también nos relata que Vallejo encuentran en cuentos y novelas testimonios de la desazón contra los modelos canónicos de la lengua escrita castellana, insinuando que para conocer la mismidad cultural peruana tendríamos que fundar una lengua auténtica y consecuente de los hombres latinoamericanos. Al respecto, Jurado Fabio en su revista Javeriana, en la página 89, indica lo siguiente. Como maestro, destaca la importancia del lenguaje como una herramienta fundamental para la interacción humana y de forma clara en su poesía, donde enfatiza la valoración de la conversación y el diálogo informal. Asimismo, podríamos decir que la perspectiva humanista de Vallejo surge de un sentimiento de soledad que, al igual que en Rulfo, proviene de la tradición cultural precolombina. Además, se caracteriza por un humanismo sincretista que asocia de manera armoniosa influencias marxistas y cristianas. En contraste, el surrealismo europeo adopta una postura unilateral al identificarse con la izquierda marxista y rechazar cualquier forma de pensamiento. Como bien sabemos, la vida como docente de César Vallejos estuvo marcada por su dedicación y pasión por la literatura y poesía. De tal manera, fue un profesor brillante y comprometido en su formación académica. Podríamos decir que Vallejos, en su rol de docente, enfatiza la importancia vital del lenguaje como una herramienta fundamental para la interacción humana y comprensión del mundo, destacando la relevancia del diálogo informal en su poesía como medio de expresión y comprensión, ya que, como menciona Ciro Alegría, 1944, y el profesor, que era a la vez un artista triste y solo, seguía dándonos clase y el tiempo pasaba. En las horas de conversación me hacía hablar no solo de lo visto por mí, sino de lo que había oído contar. Al respecto, César Vallejos, como figura docente, transmite muchos valores positivos, que en la actualidad contrasta con el hecho de que la misma universidad donde estudiamos lleve su nombre, y estos valores se transmiten, como es en el caso de Irma Araceli Quispe Neira, estudiante egresada de esta misma casa de estudios, que hoy trabaja como ingeniera en la NASA. Asimismo, Vallejos, en su labor como docente, inculcó en sus alumnos la comprensión, la lucha contra el egoísmo y la esperanza, valores que se reflejan en sus cuentos y poesías y en su vida misma. Ahora hablaremos de Los Cainas, una producción literaria de César Vallejo, un cuento de carácter fantástico recogido en 1923 en la segunda parte de la colección de cuentos Escalas. Hablaremos de una perspectiva que César Vallejo siempre retrata en sus obras, que son las diferencias sociales. Correspondiente a nuestra fuente de investigación, PC, en su artículo titulado La literatura fantástica de César Vallejo, marginalidad y política, Los Cainas, del año 2022,
En las páginas 34 a la 48 expone que César Vallejo con este cuento introduce el aislamiento y la falta de progreso y la locura en un pueblo de Cainas como un nutriente hacia el terror gótico. Sin salir de la realidad, además, analiza la literatura fantástica de Vallejo para explorar la división social, abarcando el abandono del desarrollo por parte del Estado peruano y pérdida de diversas culturas y costumbres de nuestros pueblos. Esta desigualdad se refleja en el control social y la exclusión de los sectores rurales y mestizos de las políticas sanitarias, reflejando un control político desigual a través de la historia de América Latina. Vallejo sugiere que la locura puede ser una respuesta natural a condiciones inhumanas como un reflejo de la desesperación y la alienación de los personajes atrapados en la pobreza y la explotación. En esta oportunidad les hablaré sobre el cuento Los Cainas, de César Vallejo. El título Los Cainas, de origen quechua, representa los restos de una cosecha, y para describir a los pobres y marginados en sus poemas. El relato destaca la separación de un pueblo de los centros de civilización, debido a las imponentes cordilleras, lo que dificulta el acceso a la educación y a la tecnología. Las costumbres ancestrales de este pueblo los hace ser vistos como primitivos. La obra refleja la injusticia social. Esto me hace recordar a las comunidades nativas que existen en mi provincia, donde tuve la oportunidad de visitar, donde la falta de intervención estatal es evidente. Es cierto que las obras de Vallejo a menudo profundizan en los rincones más oscuros de la psique humana, y la locura es un tema recurrente entrelazado con el estado animal humano, pero esa exploración se lleva a cabo a través de personajes que experimentaron estados mentales extremos, donde una delgada línea separa la racionalidad de la locura. César Vallejo, en su producción literaria, evidenció los valores de la resiliencia y la solidaridad. Así se demostró en su cuento Los Cainas, un estilo literario enfocado en el terror vanguardista. De esta forma, el poeta demostró la forma en que se nos presenta un problema y la capacidad que tenemos para afrontar las adversidades. En este caso hablaremos sobre lo que se refería Vallejo de lo rural y urbano, refiriéndose a la zona andina como un espacio aislado de la ciudad, siendo prioridad de la ciudad para el Estado peruano en aquellos tiempos. Nos dice que la locura del protagonista puede interpretarse como el himno a la racionalidad indígena. Sin embargo, las alucinaciones a la animalidad que el mismo narrador incina hace retroceder constantemente a la interpretación del lugar del monstruoso a una descendencia marcada por el estigma de lo anormal. Los Cainas es un cuento reconocido por el escritor peruano César Vallejo. Ambientado en la sierra peruana, nos sumerge en la vida de una familia campesina que lucha por sobrevivir en un entorno marcado por la pobreza y la dureza del trabajo en el campo. A través de esta historia, Vallejo nos ofrece una mirada profunda a la lucha diaria de los personajes contra la adversidad, explorando los temas universales con la esperanza y la dignidad en condiciones difíciles. El cuento trata sobre la relación entre humanos y naturaleza, así como la confrontación entre lo rural y lo urbano. Se reflexiona el impacto de la industrialización en las comunidades, especialmente en las indígenas, que enfrentan problemas similares a los del relato, como la protección del medio ambiente y la defensa de sus tierras frente a sus intereses económicos y gubernamentales. Se destacan valores negativos como la explotación laboral y la injusticia, reflejando el compromiso del autor con los marginados y su comprensión de sus luchas. Hemos llegado a la conclusión de los temas de nuestro literario César Vallejo, algo bonito, algo especial que nos refleja muchas cosas. El trabajo se estructura en dos grandes subtemas. Los
los aspectos biográficos de César Vallejo con un enfoque a su rol como docente estudió sobre los Kainas, que incluye diferencias sociales y la relación entre lo rural y lo urbano. Cada sección del trabajo está asignada a diferentes miembros del grupo, asegurando una distribución equitativa de responsabilidades en el caso de los aspectos biográficos de debate, la influencia de Vallejo como maestro, su enfoque innovador en las enseñanzas y sus críticas a los modelos crónicos de la lengua castellana, abogando por una lengua más auténtica y representativa de la cultura peruana. El escritor César Vallejo, y como sus obras que tiene, y como persona, como peruano, una persona humilde, de bajos recursos, aspiró a muchas cosas, hacia lo bajo, hacia lo grande, ¿no? Y nos dejó buenas obras literarias, unos buenos enseñanzas para seguir el ejemplo y, bueno, seguir para adelante y lograr nuestros propósitos como estudiantes. Nosotros venimos de abajo, estamos trabajando, a la vez estudiando, y somos un ejemplo para nuestra generación que viene atrás. Nos ha creado con una inteligencia superficial y cada uno sabemos pensar a qué punto llegar y cuáles son nuestros objetivos. Como lo demostró nuestro escritor César Vallejo. Muchas gracias.